Hola, en este video te voy a explicar qué es y para qué sirve el ProCloud Server. En varios videos del canal hemos hecho referencias al ProCloud Server, pero no hemos explicado a fondo para qué sirve, en qué casos nos funciona y en qué casos definitivamente no necesitaríamos usarlo. ProCloud Server es un producto complementario a Enterprise Architect que lo produce la casa matriz Spark Systems. Es un producto que tiene una parte de su funcionalidad gratuita y otra parte de la funcionalidad de pago. Vamos a ver en detalle cómo funciona esto. Esto que estamos viendo aquí es un escenario típico de un usuario que necesita compartir su modelo con diferentes usuarios. En ese caso, como ya hemos visto en otros videos, no es recomendable que se guarde el modelo o el repositorio en un archivo local. Existe la posibilidad de que tengas un archivo local compartido en una carpeta de la red, pero no es la forma idónea para trabajar con más de 2 o 3 usuarios. Si lo haces, el acceso al modelo va a comportarse bastante lento, vas a tener problemas de lectura y escritura del archivo, así que en ese escenario siempre la mejor opción será contar con una base de datos. Aquí para el ejemplo, vamos a decir que tenemos una base de datos SQL Server y tenemos un usuario que tiene instalado en su computador Enterprise Architect. La base de datos vamos a asumir que está del lado del servidor, que no está en la misma máquina del usuario final. Entonces, para este caso, lo que se hace normalmente es que el usuario de Enterprise Architect crea una conexión hacia la base de datos. Hace básicamente lo que nos indica aquí este conector. Crea una conexión. Para eso, claramente necesitaría saber cuál es la IP donde está publicada la base de datos, el puerto por el que está expuesto, el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos. Dependiendo del motor que esté usando, por ejemplo, si es Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, puede que se requieran datos adicionales e incluso puede que se requieran drivers adicionales. Si es una conexión a Oracle, a una base de datos Oracle, el usuario o el computador del usuario va a requerir tener instalado dentro de su computador el cliente de Oracle. O si no, no hay manera de realizar esa conexión. De hecho, Oracle no es una de las bases de datos más recomendadas para hacer este tipo de configuraciones. Pero bueno, lo importante aquí es que el usuario final va a necesitar conocer los datos de la conexión de la base de datos. ¿Qué es lo malo con eso? Que realmente si el usuario lo quisiera, podría aquí instalar un visor de base de datos, por ejemplo, para el caso de SQL Server, el Microsoft SQL Management Studio, por ejemplo, podría con esos mismos datos de conexión entrar a esa base de datos y alterar los datos que estén en el repositorio. Eso es un riesgo de seguridad que en una empresa grande donde hay muchos usuarios accediendo a Enterprise Architect puede representar problemas para la confidencialidad de la información e incluso para la integridad de la misma. Entonces, ¿cómo podemos superar ese problema? Precisamente la mejor opción es usar el ProCloud Server. Cuando usamos el ProCloud Server, el esquema que vamos a tener de trabajo es básicamente este. En el lado del servidor instalamos un servicio en Windows. El servidor claramente aquí ya necesita ser en Windows, a diferencia de cuando tienes una base de datos que puede estar en cualquier sistema operativo o puede ser una base de datos serverless de las que se usan hoy en día en los proveedores de nube. Pero ya al querer usar el ProCloud Server, el primer requisito es que vas a tener que instalarlo en Windows. ¿Y qué es lo que hace él? Ser un intermediario entre el cliente de Enterprise Architect y la base de datos, lo cual quiere decir que la configuración que se hace de la conexión en la base de datos solo la conoce el ProCloud Server. Dentro de su ventana de configuración, aquí le indicas, mira, el servidor es tal, porque puede estar en el mismo computador o en otro. Le dices, esta es la IP de la base de datos, el usuario, la contraseña, el puerto, bueno, toda la configuración. Si fuera Oracle, por ejemplo, o MySQL que requiere instalar drivers o DBC, los instalas en el mismo equipo donde está el ProCloud Server y realizas esa configuración una sola vez. A esa configuración al final se le pone un nombre, que es todo lo que va a necesitar el usuario final para conectarse a la base de datos. No es una conexión directa, es una conexión donde necesitamos ingresar cuál es la IP o el nombre del servidor donde está instalado el ProCloud Server y el puerto por el cual se está exponiendo el servicio de ProCloud y el nombre de la conexión. El nombre que le hayamos dado es lo único que vamos a necesitar. No necesitamos usuario y contraseña para la conexión de base de datos. Puede que tu repositorio tenga usuarios con contraseña ya como parte del modelo, pero para la conexión a la base de datos no vas a necesitar conocer esa información de la base de datos. Entonces, esta es la funcionalidad más básica que trae el ProCloud Server. De hecho, hasta ahí la funcionalidad es gratuita. O sea, usar el ProCloud Server como intermediario entre una base de datos y el usuario final es una funcionalidad gratuita del ProCloud Server
si claramente tienes licencias de Enterprise Architect y si estás dentro de un periodo vigente de soporte de la herramienta. Vas a poder descargarlo sin problema, no necesitas pagar nada. Simplemente lo descargas, lo instalas, creas la conexión y tus usuarios se conectan al ProCloud Server, nada más. Cabe aquí anotar que incluso si tienes diferentes repositorios de Enterprise Architect en diferentes bases de datos, solo necesitas un único ProCloud Server que se conecte a las diferentes bases de datos. Cada una le pones un nombre distinto y al momento de crear la conexión al ProCloud Server le indicas cuál es el nombre de la conexión que quieres usar y te llevaría a diferentes bases de datos. Todo esto, insisto, como parte de la funcionalidad gratuita del ProCloud Server. Ahora, el ProCloud Server también tiene una funcionalidad de pago, de las cuales la más importante para mí es el WebEA, que lo que nos va a permitir es conectarnos desde un navegador de Internet hacia un repositorio de Enterprise Architect. Esta característica de WebEA es una característica de pago. ¿Y cómo funciona? Veámoslo aquí. Cuando tienes el ProCloud Server licenciado, es decir, has adquirido una licencia de ProCloud Server que cuesta, aparte de las licencias de Enterprise Architect, vas a tener la posibilidad de instalar la aplicación WebEA. WebEA es una aplicación web que requiere correr dentro de un servidor web. Aquí tienes varias opciones. Puedes instalar un Apache o puedes activar el Internet Information Server, ya que estás en un servidor en Windows, porque el ProCloud Server solo funciona en Windows. Así que básicamente sobre tu servidor web instalas la aplicación WebEA, le configuras la conexión al ProCloud Server y esa te va a permitir llegar a la base de datos, pero siguiendo un camino distinto para el usuario final. Es decir, el usuario final ya no va a necesitar usar Enterprise Architect, sino que desde un navegador de Internet, desde un browser, se va a poder conectar a la aplicación WebEA, inicia sesión, tendrá sus configuraciones de seguridad y desde allí, a través del ProCloud Server, va a poder tener acceso a la información del modelo. Esto incluye explorar los diagramas desde un navegador web, incluye ver las propiedades de los diagramas, incluye crear comentarios y discusiones sobre los objetos y modificar una que otra cosa dentro del repositorio. ¿Qué no vas a poder hacer? Todavía no se puede hacer en el año 2023. No vas a poder diagramar dentro de WebEA, no vas a poder crear conectores dentro de WebEA, no vas a poder editar los diagramas, mover los objetos del lugar o cambiar los conectores de sitio o cambiarle la apariencia a los objetos. Eso no se puede hacer en WebEA. Pero básicamente puedes crear un entorno donde puedes tener usuarios que editen el modelo, que editen los diagramas y los objetos, que usen la conexión por ProCloud Server, y puedes tener otro tipo de usuarios que a través de un navegador de Internet se conectan por WebEA y visualizan esa información. Así que esta es pues la funcionalidad más importante que trae ProCloud Server en su versión paga, la posibilidad de tener WebEA. Existen otras características que vamos a ver en videos más adelante, como la posibilidad de tener plugins de integración o acceso a APIs, o la posibilidad de conectar una aplicación distinta a WebEA como Prolaborate. Así que no te pierdas los videos que tenemos en el canal, suscribiéndote, activando la campanita, dándole like a este video, y si revisas la descripción de este video encontrarás los links a nuestras otras redes sociales donde también publicamos información importante de Enterprise Architect. Chao, chao.